Hermanos, muy buenas tardes. Tengo 6 de la tarde con 30 minutos aquí en el sur de California. Hoy es mayo 27 del 2022. Y bueno, este mes, a ver, vamos a ver, este mes tiene 4 días más para que termine el mes de mayo y entramos al mes de junio, que es la mitad del año. ¿Se dan cuenta? Increíble. Ayer estuvimos en enero. En 4 días vamos a estar la mitad del año. O sea, 6 meses más y viene la Navidad, que me gusta mucho porque me gusta que me envíen regalos. Ahórrense por favor el dinero y me envíen regalos. No me enoja absolutamente para nada, ni tampoco usted está pecando si me envía regalos, se los aseguro. Muy bien, ¿qué se va a tratar hoy día? Bueno, lo que se va a tratar hoy día va a ser un tema muy importante, está en contexto con todo lo que estamos hablando y tiene que ver con los orígenes cristianos de los Estados Unidos. Ahora, este tema ya lo hablé, ya lo escribí mucho antes, pero como se dice, la repetición viene a ser el vehículo del aprendizaje. Es igual que un niño. Cuando al niño se le enseña el abecedario A, B, C, D, lo va a repetir, pero se olvida. Al día siguiente, a ver, otra vez repite A, B. Al día siguiente, otra vez. O sea, va a llegar un momento donde el niño ya se lo va a decir a usted. ¿Pero por qué? Porque usted le enseñó por repetición. En este aspecto de religión, de política, la repetición es muy importante. Porque muchos tal vez es la primera vez que están expuestos. Así es. Pero es importante para conocer especialmente la religión. Oiga, la religión. Todos somos religiosos. Como que hay algo que nos atrae a ser religiosos, ¿no? Por ejemplo, leer la Biblia. ¿A quién no le gusta leer la Biblia? Oiga, si yo pudiera, si me dirían, ¿cuál es tu deseo? No dormir. Bueno, tengo que dormir, pero me refiero, si mi cuerpo pudiera resistir normal, sin que se altere ninguna de mis células, ni mis neuronas, ni nada, podría no dormir y pasaría leyendo. Pero claro, el cuerpo necesita recuperar energía todos los días, dormir unas 7, 8 horas para que los músculos, nuestras neuronas, todos nuestros huesos, todo nuestro sistema nervioso, ¿no? Para que al día siguiente nos levantemos con esa sensación de energía, no con estar cansados. Pero sin embargo, Dios nos creó así, ¿no? De acuerdo a su semejanza, ¿no? Eh, para poder gobernar, administrar la tierra. Ustedes saben que Dios en ningún momento dijo, ya no tienen que gobernar. Este es un punto que voy a tener que tratarlo más adelante, Génesis capítulo 1. De veras. El otro día alguien me dice, hermano, ya que pecamos, o Adán pecó y lo sacó del jardín, quiere decir entonces que el mandato que Dios le dio, sojuzgar la tierra, administrarla, quiere decir que ya no es para nosotros. Esa es una buena pregunta. Bueno, la respuesta es simple, pero compleja. Vamos por la simple. No ha cambiado. Todavía tenemos ese mandato. La compleja va a ser para otro día. Bien, ¿qué voy a hablar hoy día? Muchos me preguntan y se han preguntado, ¿cómo es posible? ¿En qué momento vino el cambio de Estados Unidos como nación, como cultura, de ser una nación cristiana constitucionalmente? Escuche bien esto, porque muchos no conocen la historia de Estados Unidos. Y muchos escuchan a los medios controlados de desinformación y a los títeres. ¿Cuáles títeres, hermanos? Si yo no voy al circo. Bueno, déjeme explicarle. Los títeres me refiero a los noticieros, a los que se llaman maestros, a los ateos marxistas. Ellos son los títeres. No escuche a ellos, créame, créame, créame que no se va a educar. Se los digo de corazón. No conocen la historia de Estados Unidos. Se lo estoy diciendo en serio. Así como yo le hablo de cara en cara, por aquí, por este medio electrónico, milagro de la internet, así yo se los diría si estuviéramos sentados en una mesa tomando un café, un té con galletita. No crean a esa gente. No les van a ayudar absolutamente nada. Esa es la razón por la cual Latinoamérica está en un estado de miseria, mediocridad y pobreza.
Así que lo que voy a tratar ahora son dos cosas. Uno, el origen cristiano constitucional. Mire la palabra que estoy diciendo, constitucional. ¿Ok? ¿Y en qué momento vino el cambio? ¿Por qué es importante? Porque cuando usted se encuentra, por ejemplo, aquí en Facebook, hoy día puse y por ahí salen uno o dos por ahí payasos, ¿no? Que no conocen historia y se meten a comentar como si fueran eruditos, pero no conocen ni siquiera dónde están parados. Para mí, o sea, pierdo mi tiempo inclusive a hablar o contestarles. Si lo hago, lo pongo muy breve, porque es una pérdida de tiempo, sinceramente. Hoy día alguien puso un comentario, lo puse ahí en la página, que no sabe lo que está hablando. Es como que usted le pregunta a uno que vende pescado, descríbeme el viaje astral de las estrellas, cuándo nacen y cuándo mueren. El tipo no sé qué le va a decir, pero le está haciendo la mala pregunta, una pregunta a la mala persona. Es igual esta gente. Luego otro por ahí pone una cara de risita. Yo no sé, yo creo que estaba viendo el circo o el Chapulín Colorado y cree que lo que leyó en mi página era parte de eso. Y no, no es. Es para gente pensante. ¿Ok? Es para gente que tiene realmente un criterio, ¿no? Que quiere aprender, que quiere salir de la oscuridad y entrar a la luz, a la iluminación del intelecto, del conocimiento, ¿no? Y de todo lo demás. Esto créame que le va a ayudar mucho. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y que en el nombre de Jesús nosotros podamos entender y aprender hoy. Que tu gracia y tu amor nos guíe y que tu Santo Espíritu siempre nos lleve a tierra de rectitud. En el nombre de Jesús. Amén. Tema de hoy. ¿Cómo empezó y cómo cambió? Eso es muy importante el tema, ¿no? ¿Cómo empezó de qué? Bueno, 1609, vuelvo a repetir. Vienen los primeros anglicanos a estas costas del Atlántico Oeste en los Estados Unidos, con asuntos prácticamente de negocio, ¿no? Ellos no pensaron colonizarlo para vivir, ellos venían solamente por asuntos de negocio. 1619, 1620 vino un grupo de puritanos, perdón, de peregrinos llamados los separatistas ingleses. Huyen por persecución religiosa. Ellos sí vienen, no para comercio, no para negocio, sino para colonizar, para vivir de acuerdo a su fe. Ellos son los que un año después, que pasa el invierno, sobreviven algunos y se reúnen para dar gracias a Dios, de donde sale la festividad norteamericana y también canadiense, el Día de Acción de Gracias. 6 meses más, ya estamos ya en el Día de Acción de Gracias. Qué bonito. Les invito a celebrar el Día de Acción de Gracias el último jueves de noviembre. Créame, va a ser hermosísimo. Así que prepárase un pavo, ensalada, todo tipo de ensalada. Se vale pescado, ¿qué más? Nueces, ¿qué más? Vacuno, tal vez un ciervo, tal vez, no sé, una oveja o algo, pero va a ser excepcional, riquísimo. Y luego dar gracias a Dios, porque ese día se recuerda cómo Dios en su providencia protegió a los separatistas. 10 años después, 1629, ahí viene lo que se llama la gran inmigración europea. Vinieron más de casi 2000 peregrinos. Todo Londres casi se vacía, todo Londres, porque vinieron los que se llaman los puritanos. Muchos se confunden puritanos con peregrinos. ¿Quiénes eran los peregrinos o separatistas? Eran creyentes calvinistas también, pero en su mayoría eran mercaderes, era la gente del campo, aquel que usted va al mercado y le venden papa, cebolla, le dice, ¿en qué le puedo ofrecer? Oh, deme 3 kilos de papa. Yo quiero allá tomate, quiero lechuga, quiero también apio, y quiero, son del mercado, ¿no? Son del mercado. Uno va y así, normal, informal. Los puritanos no eran así. Los puritanos eran los doctores, los profesores, los jueces, inclusive filósofos, los ministros, los eruditos, los intelectuales, aquellos que estaban en un nivel, diríamos, un poco más sofisticado.
el cerebro de Inglaterra. O sea, Inglaterra expulsó lo mejor que tenían, los puritanos. ¿Pero por qué le llamamos los puritanos? Porque los puritanos querían la pureza de la aplicación escritural a la vida. Ellos se llamaban en realidad no puritanos, precisionistas, de la palabra precisión. Muy bien. Ahora, uno dice, bueno, precisión se refiere a perfección. Esa es una buena palabra. Pero vamos a ver lo que dice el diccionario. ¿Ok? Aquí está. Eh, precisionismo en cuanto al puritanismo. Porque yo quiero que entiendan bien el concepto de este adjetivo. Precisionistas llamaban justamente a los puritanos. Dicen que en realidad los puritanos ellos no se llamaban puritanos, pero era porque ellos buscaban la precisión exacta, exacta, escuche bien, de toda la definición de la escritura. Eso no es fácil, ¿ok? Eso ahora ya no hay. Por eso que las escuelas públicas no hay precisionistas ni en la religión. Lo que existe son mediocricistas. Sí, mediocricistas y están en todas partes del mundo. Los mediocricistas son mediocres, en otras palabras. ¿Ok? Y como dice la primera dos sílabas de la palabra medio, bueno, implica que prácticamente están debajo de lo normal de la educación y el intelecto. Entonces los mediocres son los que son profesores hoy en día en las escuelas de la gran mayoría de los Estados Unidos de América. Porque los precisionistas, que eran los puritanos, ya no existen. Ellos existieron los primeros 300 años en la historia de Estados Unidos. Por eso que las escuelas, las universidades, se graduaban personas que realmente eran de un calibre intelectual increíble, ¿no? De ahí salieron a los doctores, jueces, abogados, magistrados, gobernadores, maestros, profesores, científicos y también teólogos. Sí, no podía nadie ser ministro si no era teólogo. Y un teólogo era versado en los idiomas hebreo, griego y latín. Si uno no sabía griego, hebreo y latín, no podía ser ministro. Hoy en día en los Estados Unidos se ha revertido. Ahora tú no necesitas ser, número uno, aprender griego, hebreo y latín, y te puedes parar en un lugar y hablar. Claro, a diferencia de los puritanos, pastores y ministros que eran teólogos, los de ahora no son teólogos, son cómicos. ¿Me entiendes? Son los que entretienen a la gran masa de ignorantes que creen que es religión. Entonces el nivel no solamente es mediocre, sino es más bajo de la mediocridad. Eso es el cristianismo que nace a finales del siglo XIX y que va a México, Centro y Sudamérica. Así que es muy importante entender esto. Mucha gente no cree esto, pero ya tengo mis videos, ya en las semanas pasadas expliqué cómo nacen estos tipos de estas personas, en donde la calidad de la educación teológica se va no al promedio, sino más abajo del promedio. Eso es terrible. ¿Me entiende? Así que eso usted tiene que entenderlo bien. Porque si no se entiende esto, entonces usted no sabe dónde está religiosamente parado. ¿Cómo es eso de que Estados Unidos fue una nación cristiana institucionalmente o constitucionalmente? Bueno, es fácil saberlo cuando uno va a las constituciones de los estados originales de Estados Unidos. Por ejemplo, vamos a empezar con el estado de Maryland, 1776. El estado de Maryland, ¿no? El estado de Maryland prácticamente
nos dice a nosotros cómo ellos tenían su constitución y cómo la fe cristiana era parte de eso. Por ejemplo, aquí dice, en el artículo 23, que es el deber de cada hombre. Escuche bien esto, ¿ok? Es el deber de cada hombre adorar a Dios. Escuche bien, no dice, se aconseja al hombre, se aconseja, no se lo obliga, que adore a Dios. No dice eso. Dice, es el deber de cada hombre. Deber es obligación. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Si hoy día voy a una escuela pública y le digo, ¿sí? Quisiera hablar con el director. Sí, aquí está. ¿En qué le puedo servir? Bueno, vengo a decirle solamente una cosa. Aquí, a partir de mañana en las escuelas, quiero que por favor le diga a todos ustedes, a todo su plantel de profesores, inclusive puede hablar, ¿no? Mandar un texto a través de la computadora a todo el personal y la facultad docente de esa escuela. Sí, dígame, ¿qué quiere que le diga? Que es un deber de cada uno, empezando con usted, adorar a Dios. Créame que me sacan a patadas. Me sacan a patadas. Otra vez llaman al servicio de ayuda mental, porque dirá, este está delirando, o no sé qué pasó con este. Para que se den cuenta el cambio radical de cosmología, dónde ha llegado los Estados Unidos. Pero en 1776, en el estado de Maryland, no se pensaba así. No solamente se esperaba que usted crea en Dios, era un deber, una obligación. ¿Me entienden lo que significa obligación? Ya no se puede hablar esto así, porque hay democracia, entre comillas. Libertad de pensamiento. Yo quiero, no sé, si para mí este mouse es Dios, yo lo adoro. Al fin y al cabo es mi preferencia. Democracia. Cada uno tiene la libertad de adorar y no de adorar. Bueno, el estado de Maryland en 1776 no pensaba absolutamente. Es un deber de cada hombre adorar a Dios de manera que él crea que es aceptable a él. O sea, ¿por qué decía eso? Muchos malentienden eso porque dicen, bueno, pero si ahí dice de la manera que es aceptable, o sea que cualquier cosa. No, porque habían denominaciones. Recuerda lo que puse ahí hace poco en, en WhatsApp. Las principales denominaciones eran puritanos, eran presbiterianos, eran bautistas, eran metodistas y eran los cuáqueros o los amigos. Sí, cuando usted compra avena, que se lo pone en Quaker, se pronuncia Quaker, porque la A es A, Quaker, aparece un gordito, ¿no? Con pelo blanco. Bueno, es de la secta de los Quakers o de los amigos. Ok. A, a eso se refiere. Toda persona que profesa la fe cristiana, como dijo, porque yo creo que hay libertad, yo soy musulmán. No, está bien, pero en Maryland se profesaba la fe cristiana. Eso está en la Constitución. Son igualmente, ¿no?, llamados a la protección de la libertad de su religión. Por lo tanto, ninguna persona debe por ley o por ninguna ley sea molestado en su persona, ¿no?, o en su estado, ¿no?, a causa de su persuasión religiosa o profesión. Fíjese. O sea que nadie podía ir a decirte, oye, ¿y tú por qué eres cristiano? ¿Tú por qué te opones a esto? No. Era protegido en su fe. Ese es el estado de Maryland. En el artículo 34, ¿no?, dice lo siguiente. Vamos a ver. Bueno, aquí habla todo de religión. Estoy viendo algo. A ver. De la manera- mm, Ok, aquí está. El artículo número 55. Dice, cada persona que es señalada a cualquier oficio civil, ¿no?, de ayuda o de confianza, deberá, antes que él entre a la ejecución
de su cargo civil como magistrado, tomar el siguiente juramento. Escuche bien, ¿ok? Dice, juro y no tengo ninguna reserva, ¿no?, en decir y jurar mi lealtad al rey de Inglaterra. En ese momento todavía no estaba la independencia. Y que yo fielmente, ¿no?, juro lealtad al estado de Maryland. Escuche bien. Ahora mira lo que dice acá. Y me voy a suscribir a un documento declarando mi creencia en la religión cristiana. No dice separación de iglesia o Estado, o la religión no entra en política, invención. No, no, no. Él se suscribe a la religión cristiana. Hoy en día ya no se hace eso. Si yo, por ejemplo, quiero ser gobernador de California, ya les dije ayer mi plan, facilito mi plan. Número 1, sacar a todos los profesores ateos, agnósticos, aborrecedores de Dios y sodomitas de la escuela. No, de veras, no estoy bromeando, porque ¿de qué sirve? ¿Cómo yo voy a, con mi conciencia, permitir que en una escuela pública alguien que niega a Dios le enseñe a un niño? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a dormir tranquilo? No, yo no puedo dormir tranquilo. No, absolutamente no. Pero claro, en un minuto me sacan del cargo. Pero lo que quiero decir es que en el 1776 nadie podía ser un gobernante si no declara su fe cristiana. Vamos a otro estado, para que se den cuenta. El estado de Delaware, 1776. ¿No? El estado de Delaware. Y aquí está. ¿No? Para que se den cuenta que la Constitución prácticamente nos dice lo que... Aquí está. ¿Dónde está? Ok, aquí dice, del estado de Delaware. Cada persona que se le da un trabajo, oficio de magistrado, declarará lo siguiente: profeso fe en Dios, no ateos, absolutamente no ateos. Esto es la Constitución de Estados Unidos, de los estados, porque es un estado federal. Si yo voy al estado de California y digo, yo juro, oh, qué bien, qué bien, qué bien, jure usted, señor Arévalo, jure. Sí, yo juro mi creencia en Dios, en el Dios de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Me cortan el micrófono y me dicen, queremos hablar con usted. Pero oiga, ¿qué pasa? Me empujan, me dice, usted acaba de violar la Constitución. ¿Cómo que viole la Constitución? Porque hay separación entre religión y Estado. Y usted está jurando en Dios. Oiga, esto es un asunto civil. Usted no puede estar mezclando la religión con lo civil. Esta es una separación entre iglesia y Estado. Esta es por la Constitución. Claro, claro, claro. El ignorante cree semejante mentira. El ignorante, que es la mayoría, los mediocres aquí, cuando escuchan eso, digo, ¡oh! Separación de iglesia en Estado, de verdad tienen razón, pero qué bruto he sido. Disculpe, ya nunca más voy a mencionar a Dios, porque es ignorante, porque se le lavó el cerebro. Pero ese es falso. Los padres fundadores nunca, con N mayúscula, N, U, N, C, A, enseñaron separación de iglesia y Estado. ¿Ok? Eso es una invención tardía de los ateos. Y yo les digo porque cuando yo estaba en la universidad, yo he tenido debates fuertes con ateos ahí en la misma clase,
con los ateos y agnósticos o secularistas, inclusive con aquellos llamados cristianos. Claro, en la universidad nos agarramos a golpes, bueno, no a golpes físicos, sino a golpes de debates, de ideas, porque ellos querían hacernos creer que los padres fundadores estaban a favor de la separación de iglesia y Estado. Les decía, no, porque no existe ningún documento. Escúcheme. Oiga, si yo le digo que esto es blanco, es porque aquí lo tengo. ¿Me entiende lo que quiero decir? Si yo digo que esto es blanco, aquí está la prueba que es blanco. Yo no tengo que ni siquiera probar. Aquí está. Míralo, blanco. Si ellos me pueden probar un documento, ese era mi punto. Y de ahí no me salía, me agarraba, pero me volvía más terco. Bueno, no digo el burro, porque los burros no son tercos. Parecen, pero no son. Decía, muéstrame un documento de la época colonial, escrito por uno de los padres fundadores. Y te lo digo así, delante de todos, donde ellos enseñan que hay separación de iglesia en Estado. No existe. Ellos se pueden buscar pasar todos los 50 años de su vida en el Congreso de los Estados Unidos. No existe, no hay. No va a haber de ese tiempo. No hay. Porque los padres fundadores de Estados Unidos nunca tuvieron la idea de que hay una separación de iglesia en Estado. No hay. Ahora, eso es otro tema muy importante, porque eso yo lo he estudiado, eso he escrito mi tesis en cuanto a eso en la universidad, he hecho una investigación increíble en cuanto a eso. De veras. Sé lo que estoy hablando. Esto es lo que dice el estado de Delaware. Que la persona, ¿no?, tiene que, dice aquí, profesar su fe en Cristo, Dios el Padre, y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Trinidad. La doctrina de la Trinidad. Y demostrar y afirmar que hay un solo Dios, bendecido para la eternidad. Y reconocer las Sagradas Escrituras. Esto parece ya una campaña evangelística. Sagradas Escrituras, la Biblia. Así. Reconocer las Sagradas Escrituras, ¿no? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que fue dada por inspiración divina. Recién allí, el magistrado, el gobernador civil, entonces puede ejercer su labor de magistrado. Pero hoy día no. ¿Qué religión vas tú? No, yo soy agnóstico. Yo voté por Obama y Clinton. Yo soy pro-choice, ¿no? Pro aborto y también de los 47 géneros. Sí, yo creo en Marx, en Lenin, ¿no? Y no me baño porque yo soy liberal. Los liberales no nos bañamos. Esa clase de porquería son los que son magistrados y líderes en muchos estados en los Estados Unidos. Es una verdadera desgracia, sinceramente. Yo no sé quién los pone a este tipo. Yo no sé en qué hogar nacieron. Yo no sé si su mamá al menos tenía un poco de decencia de decirle tienes que respetar. Porque estos errores de la naturaleza, que yo los llamo, crecen y como nadie les enseñó, entonces ellos creen que tienen la autoridad de poner su propia moralidad petrefacta y hedionda en la mente de muchos niños. Desconocen historia, desconocen economía, desconocen toda la política teoría que hizo esta nación una nación grande. Son realmente instrumentos que no sirven absolutamente para nada. Inútiles. Yo no sé quién los puso ahí. Pero, claro, podría haber sido alguien que piensa como ellos también. ¿Cómo llegamos a ese punto? Es increíble. Muchos se preguntan así. Pero sigamos. Hay mucho que hablar. Ahora, esto es solamente una parte. Si hablaría de los 3 estados, ¿qué horas son? Van a ser las 7 aquí y me tomaría 7, 8, 9, 10, 3 horas. Créame, siento quedarme 3 horas. Si usted se puede dormir, bienvenido. No me enojo. Pero de todas maneras esto va a estar grabado y lo pongo ahí. ¿Ok? Pero no creo que me quede 3 horas. Pero en fin, vamos a otro estado. Eso es solamente para demostrarles. El estado de Pensilvania, 1776. El estado de Pensilvania dice así.
de donde todo gobierno debe ser instituido y apoyado para la seguridad y protección de la comunidad como tal y para capacitar a los individuos que la componen y que gocen de los derechos naturales y de las bendiciones del cual el autor de la existencia, Dios, ha provisto sobre el hombre. Y dice aquí que todos los hombres tienen el derecho fundamental, el derecho natural, el derecho inalienable de adorar al Dios bendito, todopoderoso, obligado a atender a una iglesia religiosa o credo o apoyar algún lugar de adoración o mantener un ministerio que sea contrario a su libertad y consentimiento. Y dice, ningún hombre que reconoce el ser tomar su asiento y suscribirse a la siguiente declaración. Esto tiene que decir, esto es en el estado de Pensilvania, el magistrado, yo creo en Dios. Oiga, hoy en día, si yo voy a un lugar para ser alcalde, magistrado, y dice, a ver, señor Évalos, ¿puede jurar? Yo juro, pero antes de jurar, quiero decir lo siguiente, yo creo en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en las Sagradas Escrituras, inspiración del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento como la base para la cultura y el gobierno civil de cada uno de ustedes. Me sacan en menos de un minuto, porque violé, según ellos, la constitución de la separación de iglesia y Estado. Oye, eso no existe. Ya me cansé una y mil, profesor. Eso no está en la constitución. No existe separación de iglesia y Estado. No hay. ¿Por qué ustedes insisten en algo que es un mito? Mito. Es una mitología. Cualquier otro examen religioso de aquí en adelante se requerirá para un oficial civil o magistrado en este estado, excepto que sea cristiano, ortodoxo, en el Dios de la Trinidad, que reconoce que Dios va a castigar al malo y recompensar al bueno, y también que el Antiguo y Nuevo Testamento es por inspiración divina. Eso ya no se hace. ¿Se dan cuenta cómo los Estados Unidos constitucionalmente fue cristiano? Esto se los he hablado, ¿no? En la universidad. En dos universidades, la universidad que se llama UCLA y la Universidad de California aquí en Los Ángeles, que está lleno de marxistas, ateos y toda la porquería que existe, ¿no? Y también en la Universidad Bautista aquí en Riverside. ¿Ok? Simplemente que me demuestren en la Constitución, por historia, que lo que digo es mentira. No pueden. ¿Saben por qué no pueden? Porque existen casi 1 millón de documentos que demuestran que los padres fundadores y cada estado de la Unión Americana estaba basado en la creencia en Dios, en Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la inspiración de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Y que nadie podía ser un magistrado si no profesaba y juraba la fe en Jesucristo. Eso constituye a una nación federal como los Estados Unidos en una nación cristiana. Estado de Carolina del Norte. Aquí está. ¿Qué dice la Carolina del Norte? Aquí dice Carolina del Norte. Ok. Ok, esto me gusta. Esta es Carolina del Norte. Ninguna persona que niega a Dios, ateo, ¿me estás escuchando? Esta es para ti. Agnóstico, perezoso, usted, ocioso, para usted. Escuche bien esto. Ninguna persona que niega el ser de Dios, la verdad de la religión protestante, amigo católico, no se ofenda, pero así era en ese tiempo. Tenía que ser protestante, ¿ok? Y que niega la autoridad divina, ya sea del Antiguo o Nuevo Testamento, o que mantenga un principio religioso que va en contra de la libertad y la seguridad del Estado. O sea, no podía ser una religión que le dice matar al cristiano. No podía ser, ¿no?
Ninguna de esas personas será capaz de ser o mantener un oficio de gobernante en el departamento civil de ese estado. ¿Se dan cuenta? Pero hoy en día, ¿no? ¿Por quién votas tú? Oh, por él, pero su religión. No, ¿qué importa la religión? ¿Cómo que qué importa? Si esa nación desde el principio enseña que la persona tiene que ser cristiana. No, 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 no. Hay libertad de culto. Y recuerda, esa es violación. Siempre sacan la misma estupidez. Disculpen. Separación de iglesia y Estado. No existe. No, es que si le preguntas la religión, estás violando la Constitución. ¿Cuál Constitución? ¿De qué país? Porque eso no dice en los Estados Unidos. Yo les digo, ¿no dice? No, no dice. Bueno, es que todos dicen que... muéstrame en qué parte dice. Ok, yo lo vi por aquí. ¿Dónde? Ah, lo vi por... Ay, ¿dónde está eso que lo vi? ¿No te acuerdas? No. Ok, vete a tu casa, me lo dices para el domingo. Ok, sí, lo voy a estudiar. No, no, no aparece nunca, porque no hay. No existe. Repiten como loros algo que no existe. Y se acepta como parte de la Constitución. Oiga, si la Constitución no dice. Esto es risorio. Esto es algo totalmente increíble. Dice, nadie podía ser magistrado o juez si no profesaba la fe en Cristo. Los ateos, bueno, hay que limpiar el baño, hay que limpiar el trasero al caballo, hay mucho que hacer, lo pueden hacer ahí, no hay ningún problema. Sí, ¿para qué voy a tener un ateo enseñando? ¿Qué me puede enseñar un ateo? No, honestamente, no, pero tiene 3 maestrías en la universidad, bla, 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 bla. Oiga, puede tener 4. Digamos que le regalamos 2 más para que tenga 5. No le capacita como persona moral a un ateo que enseñe. Y no me importa que hable 10 lenguajes, no sirve. Porque el principio de la educación es el reconocimiento al Creador y el temor a Él y a su palabra. Si Él no lo tiene, ya está descalificado. ¿Ok? Caso cerrado. Nada más que hablar, nada más que discutir. Sí, así. Así fueron ellos. El estado de Virginia. Wow, tremendo el estado de Virginia. ¿Qué dice el estado de Virginia? Bueno, vamos a ver qué dice el estado de Virginia. Ok, bueno. Ok, aquí está el estado de Virginia. Se puso un poco de espacio este internet, pero en fin. Espero que me estén ah, entendiendo esta parte porque, bueno, mientras abre el estado de Virginia, tengo aquí el estado de New Jersey, 1776. Ok. Ok. Este es... A ver, creo, déjeme ver si ya abrió, todavía no. Pero aquí tengo, ¿qué dije? Virginia, ok. Estado de Nueva Jersey, 1776. Persona, bajo ninguna presencia, ¿no? Será forzada a atender a algún lugar de adoración contrario a su fe y juicio, ¿no? Y ninguna persona será forzada, obligada a pagar taxes, impuestos o inclusive diezmos a cualquier iglesia, ¿no? Que no está voluntariamente comprometida. No sé, aquí cada uno tenía la libertad. Y cuando dice eso se refiere a los presbiterianos, a los metodistas, a los puritanos, a luteranos que había en ese tiempo. Eh, dice aquí, ninguna, que ningún habitante protestante de esta colonia se le negará, ¿no? el gozar de su libertad civil, ¿no?
solamente en base a sus principios religiosos, ¿no? Y que todas las personas profesando la creencia en la fe, ¿no? O de cualquier secta protestante, puritano, presbiteriano, quaker, luterano, bautista, ¿no? Eh, se humillará debajo del gobierno que está establecido. Más bien será capaz de ser electo a cualquier oficio, ¿no? Civil, ya sea que sea miembro de cualquier rama del departamento de legislatura, ¿no? Y al mismo tiempo gozará libremente de cada privilegio e inmunidad, de acuerdo e igual de sus propios conciudadanos. Ese es el estado de 1776. Ok, aquí dice que la religión o el deber en el cual nosotros debemos a nuestro Creador y la manera de nosotros adorarle va a ser dirigido solamente por la razón y convicción y no se obligará. Tenemos aquí también el estado de Connecticut. Ok, esto está larguísimo. Esto lo voy a tener que traducir porque es una prueba. La constitución del estado de Connecticut, New Haven, junio 4 de 1639. Es un documento, esto yo me acuerdo que lo leí cuando estábamos teniendo la clase de teoría política aquí en la universidad, porque habían aquellos, siempre hay gente mediocre, o sea, yo llamo gente mediocre a aquellos que niegan las verdades de esta nación, porque en realidad son mediocres, ¿ok? ¿Qué es lo que están diciendo aquí? Este es un documento que demuestra que las colonias fueron fundadas bajo justamente los principios, ¿no? Los principios de la fe cristiana protestante. Dice aquí, vamos a ver, hay mucho que... ¿Dónde está? Ok, aquí dice algo muy importante. Dice que los magistrados deben ser hombres que teman a Dios y que aquellos que los escojan tienen que tener en cuenta que, que aquellos a quienes ellos escogen tienen que ser hombres que teman a Dios. Bueno, dice más. Pero vemos aquí también, ok, ¿qué más? El estado de Rhode Island, ok, vamos a ver qué dice el estado de Rhode Island. Ok, la constitución de Rhode Island. Ok, vamos a ver. Ajá. Mm. Bueno, aquí dice al final eh, que el Estado, que los habitantes del Estado eh, de Rhode Island, para que ellos puedan estar en una capacidad mejor, defenderse ellos mismos y que sus derechos y libertades justas, ¿no?, se mantengan en contra de los enemigos de la fe cristiana y de otros, en todos respetos. Dice al final, particularmente aquello que se relaciona a los indios nativos, eh, que en las plantaciones entonces se tiene que vivir de una manera religiosa, pacífica, gobernadas de una forma civil, ¿no? Para que ellos tengan una buena vida
y sus conversaciones sean ordenadas. Y que también ellos a través de su testimonio puedan ganar, invitar a los indios nativos, ¿no?, al lugar del conocimiento y la obediencia del único verdadero Dios y Salvador de la humanidad, o sea, Jesucristo. Eso es increíble. Está la Constitución de Georgia. Massachusetts. Massachusetts fue una de las más antiguas colonias. De ahí salieron la mayoría de los padres fundadores, ¿no? A ver, es totalmente larguísimo, pero vamos a ver. Ok, aquí está. Para las personas que quieran tener un oficio civil de magistrado en el estado de Massachusetts, tienen que declarar: yo declaro que yo creo en la religión cristiana. Declaro que tengo una persuasión, convicción firme de la verdad y que yo estoy realmente poseído de la verdad del Evangelio en mi propio derecho. Y que de acuerdo a lo requerido por la Constitución, estoy calificado para el oficio o para el cargo en el cual soy electo. Pero fíjese, religión cristiana. O sea, no había alguien que podía ser pagano o inclusive que rechace la fe cristiana. Ahora, hay más. Ok, me falta todavía de Vermont, me falta de la ordenanza de Northwest, de Kentucky, de Tennessee, de Ohio, de Louisiana, de Indiana, ¿no?, y Carolina del Norte y New York. Voy a dejarlo ahí, pero yo creo que con esto demuestro que los documentos de la Constitución de los estados originales de los Estados Unidos de América era profundamente, pesadamente cristiana. Eso hace que la Unión Americana sea un país cristiano en sus orígenes. Está en la Constitución escrito. No lo dijo un borracho de la esquina o alguien que estaba por ahí mal de la cabeza. No, fueron escritos en la Constitución. Exacto, hay muchos estados que faltan. Pero voy a pararme porque quiero ir. ¿Cómo cambia esto? ¿Qué es lo que cambia esto? ¿Qué es lo que cambia esto? Hay un asunto muy importante que empieza a cambiar, ¿no?, en base a asuntos legales. Todo cambia, en todo país cambia cuando pasan leyes. Cuando algo se hace ley, nos guste o no, tenemos que someternos a esa ley, ya sea mala o buena. Eso es en todo país. Bueno, así sucedió en los Estados Unidos. Voy a mencionar 1, 2, 3, 4, 5, los 5 principales decisiones legales en los Estados Unidos que cambió en lo que tiene que ver al carácter constitucional de los Estados Unidos. Y que yo creo que es la razón, sinceramente, sin equivocarme, a que los Estados Unidos pasó a ser una nación cristiana, ahora, en 2022, a una nación totalmente secular. Ahora, no digo que es totalmente secular, porque eso sería de que no hay Dios, sí hay, pero me refiero a que sus constituciones, su cultura, las nuevas generaciones, son seculares, inclusive antiamericanas. Hay una razón para eso. Voy a empezar por la Suprema Corte, la ley de la Suprema Corte en el año 1961. Era el caso de Torcaso en contra de Watkins. 1961. Todas estas decisiones legales han cambiado la cultura de Estados Unidos, de lo que era antes. La Corte consideró si la cláusula del establecimiento del primer enmienda de la Constitución se violó por un requerimiento del Estado de Maryland que el candidato a la oficina de oficio público declare una creencia en Dios. ¿Se acuerda que acabo de leer hace un momento que en las constituciones originales nadie puede tener un cargo público al menos que declare su fe en Dios, en Jesucristo? ¿Se acuerda que acabo de leerlo? Bueno, en 1961, el Estado de Maryland estaba haciendo exactamente lo mismo lo que se hizo por 400 años. Nadie se quejó. Hasta que en 1961, cuando ellos seguían la misma práctica de 400 años, de que todo aquel que tiene un oficio
y de Maryland, después de 400 años, un juez federal dice que es inconstitucional. Declaró que es inconstitucional. Allí empieza entonces justamente el cambio cultural, porque por 400 años no había ningún problema. Ningún oficial ni magistrado podía hacer si no declara su fe en Cristo, trinitario. Pero aquí, en 1961, de la separación de iglesia y Estado, lo cual que acabo de decir no existe. ¿Qué más? El año siguiente, 1962, en el caso de Engel y Vitale, Engel, la Corte miró o decidió si la lectura diaria, ¿no?, de una oración en las escuelas públicas viola la cláusula de la Constitución de las iglesias, de la separación de iglesia y Estado. Por 400 años, en todas las escuelas de Estados Unidos, desde los puritanos, todo 1600, todo 1700, todo 1800, inclusive 1900 parte. Hasta que a mitad de 1900 deciden, es inconstitucional leer una oración en las escuelas públicas porque eso se constituye en una violación, ¿no?, de la separación de iglesia y Estado. 6 jueces dijeron que es violación, solamente uno se opuso. Claro, el uno tenía razón de oponerse, porque no existe eso. Entonces, a partir de ahí, hasta 1961, se oraba en las escuelas públicas. Es más, hasta después de eso, en algunas escuelas se seguía haciendo lo mismo. Pero a partir de ahí, por ley, se declaró ilegal orar en las escuelas públicas todos los días. Fíjese. ¿Qué más? En 1963, o un año después, ¿no?, en Pensilvania, la Corte consideró si la ley de Pensilvania, ¿no?, y una póliza de la escuela, ¿no?, requería que los estudiantes participaran en la lectura bíblica diaria. Y si participar en la lectura bíblica diaria viola la libertad de los estudiantes bajo la primera enmienda de la Constitución de la separación iglesia y Estado. Vuelvo a repetir, por 400 años, todas las escuelas públicas en los Estados Unidos, 1600, 1700, 1800, 1900, hasta la mitad, todas leían la Biblia, aparte de orar, leían la Biblia diariamente en las escuelas públicas. Nadie se quejó. Era natural hacer eso. Es más, una escuela pública que no hacía eso, lo miraban un poco raro, decía, ¿qué clase de escuela es? Porque se esperaba de que se ore y se lea la Biblia. No había ningún problema. Pero en 1963 alguien se quejó. ¿Qué decidió la Corte? La Corte decidió que efectivamente, cuando los estudiantes leen las Escrituras en las escuelas públicas, es una violación de la primera enmienda de la separación de iglesia y Estado, lo cual no existe. Fíjese, ahí empieza. A partir de ahí, entonces ya las escuelas públicas no oraban y no leían la Biblia diariamente. Otro mes más. En 1963, otra vez, ¿no?, siguiendo el caso de 1963, ahí mismo, en el mismo año, la Corte determinó, ¿no?, si en Maryland otra vez las escuelas públicas violan la enmienda de la Constitución de separación de iglesia y Estado, si ellos abren las clases, ¿no?, leyendo la Biblia y orando el Padre Nuestro, lo cual lo hicieron por más de 400 años. ¿Qué determina la Corte? Bueno, basado en la primera decisión de la Corte, dijo exactamente, empezar las clases con una lectura bíblica y con una oración del Padre Nuestro viola la primera enmienda de la Constitución, que es la separación de iglesia y Estado. Total mentira. Millones de escuelas de estudiantes y miles de escuelas públicas en los Estados Unidos dejaron de hacer lo que por 400 años lo hicieron sin interrupción: leer la Biblia y orar. ¿Se dan cuenta de dónde empieza el problema? Y por último, 1980, ¿no?, en el caso de Stone contra Graham,
La Corte consideraba si el estado de ley en Kentucky, ahora bien interesante, porque Kentucky, como acabo de decirles en mis estudios, en el estado de Kentucky es donde se realiza la mayoría de los avivamientos a partir del año 1800. Grandes avivamientos, más de 13.000, 14.000. O sea, Kentucky fue un estado lleno de pentecostales, wesleyanos, movimiento de santidad, evangélicos, presbiterianos y bautistas se reunían ahí. O sea, un estado pesadamente evangélico. Y justamente ahí, ¿qué es lo que sucede? Todas las escuelas, sin excepción, tenían una placa de los 10 mandamientos en la pared. Los estudiantes iban, miraban los 10 mandamientos, lo leían, oraban, leían una parte de la escritura y empezaba la clase. Por 400 años. Así fue siempre. Pero ¿qué pasa en el año 1980? 80, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Vuelven y se quejan, ¿no? En donde ellos dicen, si realmente tener una placa de los 10 mandamientos en el salón de clase viola la primera enmienda de la Constitución de la separación Iglesia-Estado. Fíjese, solamente una placa. ¿Qué hizo la Corte? 5 a favor, 4 en contra. Como que 5 a favor, 4 en contra. 5 dijeron, sí, viola. 4 dijeron, no, no viola. Pero por mayoría ganaron, ¿no? Los 5 dijeron de que no puede estar algo religioso en el salón de clase porque eso viola la separación de iglesia y Estado. O sea, los padres que lo tenían por más de 200 años estaban mal, es lo que están diciendo ellos. Y ahora, un grupo de 5 personas que tiraron a la basura toda la historia y la evidencia histórica de los Estados Unidos dicen que estuvo mal. Entonces, a la respuesta a la pregunta que dice cómo empezó, aquí empezó. Toda corte que pase una ley afecta la cultura y la libertad religiosa de los Estados Unidos de América en las escuelas públicas. Por eso que empecé con algunas de las constituciones de las colonias. Faltan más. Pero eso es prueba de que cada constitución, cada colonia, cada estado tenía en el Dios Trino, sino que los oficiales no podían ser maestros, no podían ser magistrados, no podían ser supervisores de civiles, si no confesaban y juraban creencia en Dios, en Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la inspiración de las Escrituras Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy en día no es así. Hoy en día hay paganos, brujos, homosexuales, transexuales, transexuales y un montón de tonteras, ¿no? Marxistas, socialistas, que están a cargo de la, entre comillas, educación. ¿Por qué? Porque cuando pasaron estas leyes, bueno, ya es ley federal, ¿quién va a ir en contra de esa ley? Nadie. Entonces, automáticamente, no más oración, automáticamente, no más lectura de la Biblia, automáticamente sacaron todos los 10 mandamientos, porque alguien, cada vez que miraba, se sentía hostigado y tenía problemas mentales, no podía dormir por mirar los 10 mandamientos. Mientras que por 400 años nadie tuvo de eso. ¿Por qué pasa eso en el siglo XX? Porque justamente en el siglo XX es donde empieza, dentro de las universidades de los Estados Unidos, la invasión de ideas socialistas de Europa. Marxismo, de una forma increíble. Y es, ¿cómo volver a los Estados Unidos? Bueno, las escrituras. Que regrese al salón de clase. Ahora entienden por qué dije que yo cortaría así, al tiro, rápidamente. Entro, juro, gobernador de California, ¿cuál es su primer? Y que no niegan las escrituras, ni tampoco que nieguen la creencia en Dios. Claro, sinceramente, a mí me van a sacar más rápido, ni siquiera voy a terminar, ¿no? Porque ya no hay eso, pero esa es la solución. ¿Ok? No hay otra cosa. No hay, y que se ore todos los días. Porque las generaciones antiguas son un desastre. Los padres no saben ser padres. Es la verdad. Yo no sé, honestamente. Yo digo, yo no sé por qué tienen hijos cuando no saben ser padres. No saben. Oiga, le están enseñando en la escuela profesores que son ateos. ¿Qué le puede enseñar un ateo a su hijo? Nada. Absolutamente nada. La reforma educacional
No es reforma de más dinero. Es cortar a todos los profesores agnósticos, ateos, homosexuales, evolucionistas y poner profesores realmente capacitados, profesionales que conozcan bien la religión cristiana. No tienen que enseñar religión, pero ya con una cosmovisión cristiana que existe un Dios, Jesucristo, la Biblia, con inspiración, base del conocimiento, entonces yo puedo enseñar ética, toda clase de disciplina, biología, química, historia, geografía, antropología, y todo lo demás. Porque así se hizo durante 400 años en los Estados Unidos. De eso es la base de Estados Unidos. Así. Entonces, ya saben, y bueno, más adelante voy a seguir completando lo que falta, pero eso es la situación. Así vino los cambios y esa es la solución. Bueno, vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Eres un Dios grande, poderoso, que esto nos haya ayudado a entender, Padre, lo que está pasando en este país y cuál es la solución. Que tu Santo Espíritu, Señor, no permita que se destruya ese país y más bien levanta personas que puedan ser profesionales, que crean en ti y que puedan dar una verdadera educación. Así es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes, hermanos.